Ok, muy buenas. Hoy vamos a hablar entonces del capítulo 26, ¿verdad? Vamos a hablar sobre todo del sistema financiero, ¿verdad? Y cómo hace el sistema financiero para distribuir el ahorro y la inversión, o para, digamos, equilibrar el ahorro y la inversión. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer primero, como siempre, ¿verdad? Nuestras preguntas. Vamos a hablar sobre el sistema financiero, qué es, con qué se come, para qué sirve, cuáles son las instituciones que están ahí, cuáles son los tipos de ahorro que se pueden hacer. Definimos un poco ahorro, definimos también inversión. Vamos a hablar de cómo se coordina ese ahorro, esa inversión, ¿verdad? Y por último hablamos un poco de política, ¿verdad? Por ejemplo, y en especial, ¿verdad? Y para relacionarlo también con la realidad, ¿qué pasa cuando un gobierno se endeuda mucho? ¿Qué pasa cuando hay un déficit fiscal muy grande? ¿Cómo altera eso el sistema financiero como un todo? Y eso empíricamente, digamos, se ve una y otra vez cuando gobiernos tienen mucha deuda o cuando hay mucho riesgo de que no paguen sus deudas. Bueno, eso tiene muchas implicaciones para la economía, obviamente. Entonces, vamos a empezar a responder esto. Entonces, el sistema financiero, vamos a hablar en macro, que el sistema financiero de lo que se va a encargar justamente es de agarrar el ahorro de las personas y distribuirlo a otras personas que lo que quieren es invertir esa plata. O sea, en vez de ustedes tener la plata debajo del colchón, la meten en un banco o compran un bono o compran una acción, lo que sea, y eso le da dinero a otra gente que quiere hacer inversiones y que quiere, no sé, comprar un carro, comprar una casa, aumentar el tamaño de su empresa, etcétera. ¿Ok? Entonces, el sistema financiero va a ser un conjunto de instituciones que va a emparejar el ahorro de una persona con la inversión de otra. Básicamente eso es. ¿Ok? Entonces, en el mercado financiero, estas instituciones, los ahorrantes van a proveer los fondos directamente a los prestatarios. ¿Ok? Ok, entonces hay varios instrumentos, vamos a llamarles así, instrumentos que van a funcionar para que la gente que, digamos, ahorró dinero, ¿sí? Luego vamos a definir en términos macro también qué es el ahorro, pero ahorra algo de dinero y el sistema financiero da incentivos para que ustedes, como ya dije, en vez de tener la plata debajo del colchón, la distribuyan al resto de la economía en forma de algún instrumento. Por ejemplo, yo compro un bono de gobierno o una acción de una empresa. Entonces, al comprar esa acción, ¿qué hace la empresa con ese dinero? No lo va a meter debajo del colchón, no, esa plata la va a usar para un sinfín de cosas, entre las cuales está la inversión, por ejemplo, en, no sé, capital físico, inversión en construir un edificio nuevo, una sede, algo así. Tipo, hay muchos fines que puede tener la inversión. La cosa es que el sistema agarra la plata de ustedes como ahorrantes y la distribuye a gente que la quiere para invertir. Ok, y eso mueve bastante más la economía porque la plata, como ya no está debajo del colchón, entonces se utiliza para producir. Ok. Y luego ustedes les van a devolver ese dinero con intereses, digamos. Es el incentivo que da el mercado financiero y estas instituciones para que ustedes ahorren. Y como dije otra vez, voy a seguir usando ese ejemplo para que no la metan debajo del colchón. ¿Ok? Entonces hay varios mercados de los instrumentos, hay mercado de bonos, hay mercado accionario, ¿verdad? En general hay un mercado de deuda, hay un mercado de lo que vamos a llamar ahorita más adelante los fondos prestables. Ok, entonces, a esas instituciones que yo les había dicho, esas instituciones que conforman el sistema financiero y que van a emparejar ese ahorro con esa inversión, le vamos a llamar intermediarios, intermediarios financieros. ¿Ok? En particular, a un intermediario financiero se le llama a una de estas instituciones por las cuales los ahorrantes le dan los fondos indirectamente a los prestatarios. Es decir, ustedes al comprar, y esa es la diferencia con con el mercado financiero directo, que por ejemplo, si ustedes compran una acción, ustedes compran la acción casi que directamente de la empresa. Puede haber alguna plataforma o sí, pero ustedes le compran la acción a la empresa de una vez, ¿verdad? Yo compré una acción de Amazon, entonces yo estoy financiando directamente a Amazon, ¿ok? Eso es directo. Ahora, cuando yo les hablé de estos intermediarios financieros, como su nombre lo indica, ¿ok? Intermediarios, están en el medio y ustedes y la empresa. Es decir, cuando ustedes ahorran dinero en un banco, es decir, tienen su cuenta corriente o cuenta de ahorros en el banco o su tarjeta de débito, digamos, ustedes tienen ahí su cuenta, ustedes depositan 100.000 colones, digamos, eso es ahorro, ¿verdad?
pero ustedes no se encargan de decidir a quién se le da ese dinero para que invierta. Es el banco. El banco agarra esos 100.000 colones, reserva una parte y el resto la presta. ¿Y a quién la presta? Es decisión del banco. Entonces el banco es el intermediario. El banco agarra el ahorro de ustedes y ve luego, organiza el banco cómo saca eso para que se invierta. ¿Ok? Entonces los bancos son, por esa definición, intermediarios financieros. ¿Ok? Ustedes no están en un mercado financiero de préstamos para casa. No, ustedes no le dan a la gente, vos querés una casa, bueno, te presto. Pueden hacer eso, pero no, normalmente no funciona así. Normalmente la gente va al banco a pedir préstamos. Y ustedes le dan dinero al banco por medio de sus depósitos. ¿Ok? Entonces el banco es el intermediario que agarra ese ahorro y lo saca para inversión. Otro ejemplo, fondos de inversión, es decir, ustedes tienen sus ahorros o fondos de pensiones también, por ejemplo, en Estados Unidos o en países donde eso está más desarrollado, digamos, ustedes dan su dinero cada mes. ¿Y qué hace el fondo de pensión? Bueno, agarra todo el dinero de la gente, que igual que un fondo de inversión, agarra todo el dinero de la gente, solo que este dinero es pensional, ¿verdad? Entonces, si se pierde es más grave. Pero, digamos, agarra el dinero de sus clientes y lo distribuye en diferentes instrumentos financieros. Es decir, la empresa se encarga de agarrar ese ahorro de las personas, el fondo de inversión, el fondo de pensiones, agarra ese dinero y decide cómo distribuirlo, decide cómo invertir, ¿verdad? Por ejemplo, un fondo de pensiones puede agarrar el dinero y empezar a comprar bonos de gobiernos relativamente seguros, invierte en la bolsa de valores, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el mercado financiero directo, digamos? Yo digo mercado financiero directo, pero no, digamos mercado financiero ya para no confundir. La diferencia con el mercado financiero es que aquí hay instituciones que se ponen en medio de la persona que ahorra y la persona que invierte. Yo no estoy comprando las acciones directamente, no, yo le doy la plata a un fondo de inversión que luego decide con todo el dinero de todo el mundo a dónde va a invertir. ¿Ok? Yo no soy el que está haciendo esa decisión directamente. Indirectamente pasa por, ¿qué? Por la empresa, o por el fondo, o por el banco. ¿Ok? Ok, entonces hablemos de las diferentes formas de ahorro ya desde un punto de vista macro. ¿Cómo la vamos a definir? Primero, ¿hay alguna duda sobre esto anterior? Esta pequeñísima definición de mercado financiero, de sistema financiero como tal. Si no dicen nada, entonces significa que vamos bien. Seguimos. Ok, parece que vamos bien. Ya saben, cualquier cosa me dicen, me avisan y contesto. Ok, entonces esa es como la pequeña definición. Ahora, definamos el ahorro desde un punto de vista macro. Entonces, y ahorita lo relacionamos un poco con nuestras fórmulas de macro del PIB y así. Pero bueno, primero, ahorro privado. Cuando yo les hablo a ustedes de ahorro privado, es el ahorro que la gente común y que las empresas también ahorran. ¿Ok? Ese es el ahorro privado. Es la proporción del ingreso de los hogares en ese esquema hogar-gobierno, ¿verdad? Eh, que no se utiliza para el consumo o para pagar impuestos. Es decir, si yo les pregunto a ustedes de su ingreso, algo muy intuitivo de responder cuando yo les pregunte cuánto ahorran ustedes. Bueno, ustedes sacan cuánto les ingresó, que en caso de macro, esto sería todo el PIB, ¿verdad? Que es todo el ingreso de la economía, que también es todo el gasto y que también es todo el valor agregado, pero bueno, es todo el ingreso, ¿verdad? De la economía. Entonces, a todo lo que les ingresa a ustedes cada mes, ¿cómo sé yo cuánto ahorraron? Bueno, a eso le restan lo que tuvieron que pagar en impuestos, ¿verdad? Esto menos esto es lo que les queda disponible para gastar y le restan cuánto consumieron, ¿verdad? Entonces yo gano 100 colones, pago 10 de impuestos, me quedan 90 y gasto, no sé, 45 en consumo. ¿Cuánto te quedó? Me quedaron 45. Como no los consumiste y no los pagas en impuestos, necesariamente eso es ahorro. O sea, la plata o la consumís o te la guardas. Ok, según este esquema. Entonces ya, eso es el ahorro privado. Lo que a las familias les ingresa menos lo que pagan de impuestos, menos lo que consumen. Y eso que queda, vamos a llamar que es el ahorro privado. Ahora, para el gobierno, pues también hay una fórmula, digamos, el gobierno también puede ahorrar dinero. Es un poco más sencilla la fórmula, es simplemente los ingresos, o sea, lo que les ingresa por impuestos, ¿verdad? Que es como se financia el gobierno, menos lo que gasta el gobierno. O sea, es muy sencillo, es ingreso menos gasto. Si esto es positivo, si el gobierno ingresa más dinero del que gasta, entonces ahorró.
¿verdad? Si el gobierno gasta más de lo que le ingresa, entonces desahorró o va a necesitar pedir prestado o lo que llamamos tiene un déficit fiscal, ¿verdad? Entonces, está este ahorro público, está este ahorro privado, que cuando ustedes lo suman, les da el ahorro nacional, ¿verdad? Supongo que la vieron venir. O sea, si suman el ahorro público y el ahorro privado, pues ¿qué queda? El ahorro nacional. Ahora, recuerden que el ahorro privado es ingreso menos impuestos menos consumo. Y el ahorro público es impuestos menos gasto. ¿Ok? Simplificamos esta fórmula porque pues el ahorro nacional es una suma. Cancelamos este impuesto con este impuesto porque aquí está restando y aquí está sumando. Entonces se va la T. ¿Y qué nos queda? El ahorro nacional, el ahorro de todo el país va a ser igual al ingreso menos el consumo de los hogares menos el gasto del gobierno. U otra manera de interpretarlo o de decirlo es el ingreso menos el consumo de los hogares, menos el consumo del gobierno. Estas son las dos entidades que van a consumir. Entonces, lo que no consumieron, pues se ahorra. ¿Ok? Entonces, esa sería la fórmula, sería la tercera que tenemos de ahorro nacional. ¿Ok? Entonces, es la proporción del ingreso que no se utiliza ni para el consumo de los hogares, ni para el consumo del gobierno, las compras del gobierno o el gasto del gobierno. ¿Ok? Esto, Y, y menos C menos. Ok, ahora, recordemos algo importante. Recuerden que el PIB se calculaba como consumo de los hogares más inversión del país, digamos, menos, perdón, más el gasto del gobierno, más exportaciones netas. Recuerdan que aquí va más exportaciones, menos importaciones. Bueno, en una economía cerrada, y vamos a hacer esta definición porque creo que no la hemos hecho antes, una economía cerrada es una economía que no importa ni exporta, o sea, es una economía que no interactúa con el resto del mundo. Entonces, en una economía que no interactúa con el resto del mundo, este término es inútil porque no estamos exportando, no estamos importando, entonces no va a ser cero. ¿Ok? Entonces se va. Entonces, en una economía, el PIB va a ser igual a todo lo que se consume en el país, más lo que se invierte, más lo que gasta el gobierno. Ahora, si ustedes quieren preguntar, bueno, ¿cuál es la inversión en esta economía? ¿Verdad? La inversión. Eh, la Y está aquí a la izquierda, entonces pasan la C a restar a la izquierda y pasan la G a restar a la izquierda y les da que la inversión es igual al ingreso menos el consumo de los hogares menos el gasto del gobierno. Oh, vaya coincidencia. Esto es justamente lo mismo que habíamos dicho que es el ingreso, el ahorro nacional. O sea, que a ver, básicamente estamos descubriendo el agua tibia. Lo que estamos descubriendo es que en una economía cerrada, el ahorro nacional que habíamos definido acá va a ser exactamente igual a la inversión. ¿Ok? Y eso en verdad normalmente tiene que cerrar. Sí, el ahorro tiene que ser igual a la inversión. Lo que pasa es que en una economía abierta puede haber ahorro que no se invierta en el país. Sí, puede haber ahorro que ustedes manden para afuera. Y hay ahorro de otros países que se invierte en Costa Rica. Entonces, la ecuación se vuelve un poco más complicada. Pero perdón, en una economía cerrada, eh, todo lo que se ahorra en el país va a tener que invertirse en el país porque no hay más para dónde mandarlo, ¿verdad? Y eso es lo que encontramos con esta forma. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere o queremos que haga el sistema financiero. Empareje el ahorro con la inversión, que todo lo que se ahorra en el país se invierta. Y según la fórmula eh, del PIB, pues bueno, en una economía cerrada eso se va a cumplir siempre. Ahora vamos a ver los mecanismos a través de los cuales se va a lograr. ¿Ok? Y más específicamente, em, vamos a establecer un pequeño modelo de oferta y demanda sencillo para explicar también esos cambios y cómo nos va a afectar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el gobierno? Bueno, si el gobierno ingresa más de lo que gasta, decimos que ahorra, ¿verdad? En ese caso, le llamamos un superávit. Superávit presupuestario o superávit fiscal, ¿verdad? Si el gobierno gasta más de lo que le ingresa, lo cual es lo más común del mundo, significa que los ingresos que tiene son insuficientes para cubrir sus gastos, con lo cual va a tener que ahorrar, con lo cual va a tener que pedir prestado. ¿Ok? Eh, ok, ahora, un ejercicio pequeño para ver cómo calcular estas cosas. Supongamos que el PIB es de 10 trillones. Ahora, digamos, em,
tengan un cuidado especial y desde ya se los digo porque luego se pueden confundir mucho en el futuro. Hay una diferencia entre cómo uno calcula y nombra uno los números en español y casi que en todos los idiomas y en inglés, porque al parecer, así como en Estados Unidos calculan millas en vez de kilómetros y pies en vez de metros, bueno, también calculan millones, billones, trillones con una diferente cantidad de ceros, ¿ok? Y eso puede confundirlos mucho en el futuro o puede ahorrarles mucho en el futuro. Cuando ustedes escuchen, y esto está en inglés, solo que, o sea, lo escribimos en español, pero tiene la cantidad de ceros que el inglés. Si ustedes en español escuchan 300 billones y alguien por favor que me responda, ¿cuántos ceros después del uno tiene un billón? Normalmente, o sea, en castellano, como ustedes procesarían un billón. Tengo que hacer esta nota porque si no, llevan el resto de la carrera y puede ser bastante confuso algunas cosas cuando lean cuestiones de economía y de números. ¿Cuántos ceros tiene un billón? 12 ceros. Bien, ok, un billón tiene 12 ceros, pero si ustedes escriben, si ustedes leen en inglés, que no sé, el gobierno de Biden hizo una inversión de un $1 billion, de $1 billón, pero en inglés, ¿cuántos ceros tiene eso? Tiene 9, ya, ok. Entonces, probablemente muchos de ustedes ya sepan eso, pero yo sé que normalmente, al menos de mis compañeros y otra gente con la que he convivido y hecho datos y tal, a veces se confunden con eso. Entonces, de una vez se los despejo. En español, nosotros tenemos millones que tiene 6 ceros, ¿verdad? Billones que tiene 12 ceros, trillones tiene 18 y ahí le van sumando. Cada 6 ceros le cambian el orden, digamos. Billón, trillón, cuatrillón, quintillón, sextillón, etc. En inglés, esa denominación cambia no cada 6 ceros, cambia cada 3. Entonces, ustedes tienen el millón de 12 ceros igual, pero luego cuando en inglés dicen billions, no tiene 12, tiene 9, porque solo hay que sumarle 3 ceros para cambiar el orden. Nosotros en español, cuando algo tiene 9 ceros, no le llamamos un billón, le llamamos miles de millones. O sea, un 1 con 9 ceros después son 1.000 millones de colones. En inglés no, solo son billions. Entonces, cuando ellos dicen trillones o trillions en inglés, están hablando de billones nuestros. O sea, trillions en inglés sí tiene 12 ceros. Y cuatrillones en inglés tiene 15. ¿Ven? Cada 3 ceros cambia el orden. El billón es el mismo. Pero entonces, cuando ustedes lean algo en una noticia en inglés que diga, costó tantos billions, bueno, esos son miles de millones, 300.000 millones de dólares. El PIB de Costa Rica no son 60 billones de colones, perdón, 60 billones de dólares, son 60.000 millones de dólares. Y así, ¿ok? Nomás como para que vean lo del orden. Y yo estoy muy seguro de que muchas y muchos de ustedes ya saben esto, pero yo sí he visto confusión con eso en varios planos. Entonces, por si acaso, por si alguien le aclara algo. ¿Ok? El PIB de Estados Unidos es de 20 trillones. Bueno, en verdad no son trillones, son 20 billones. Pero en inglés lo van a escribir 20 trillions, lo cual tiene 18 ceros. Perdón, tiene 15 ceros. Perdón. No, 12, perdón. Trillions ven que ya también confundo es. 20 trillones en inglés son 20 billones en español, que son 12 ceros. Ya, ok, ahí está. El PIB de Costa Rica, ahí sí, el PIB de Costa Rica en colones sí son como 39 billones de colones. Ahí sí, millones de millones. Y trillones son millones de millones de millones. Ellos no tienen los miles de que todos los demás compartimos, lo cual es un poco frustrante a veces. Pero bueno, nos enredaron la vida. Entonces, así está la cosa. Ahora, supongamos que el PIB es de 10 trillones. Y voy a usar las palabras que dice acá. Nos ahorramos la vaina. El PIB es de 10 trillones de dólares. El consumo de los hogares es de 6,5 trillones. El gasto del gobierno es de 2. Y el déficit presupuestario del gobierno es de 300 billones. ¿Ok? Entonces hay que coger con las fórmulas, fácil. Vamos a encontrar el ahorro público, o bueno, no tan fácil, pero va a ser bastante intuitivo. Van a ver. Vamos a buscar con estos datos cuál es el ahorro público del gobierno, ¿verdad? Y spoiler, digamos, ya sabemos cuál es el gasto y ya sabemos cuánto le faltó, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a poder sacar cuánto ingresó y si ahorró o no. Y además tenemos el déficit.
digamos, va a ser bastante fácil eso. Luego vamos a calcular cuántos impuestos agarró, el ahorro privado de la gente, el ahorro nacional y cuál va a ser la inversión. Que, ojo, ya sabemos que en una economía cerrada el ahorro nacional tiene que ser igual a la inversión, si el sistema financiero funciona mal. Entonces, primero, ahorro público. Bueno, ya sabemos el déficit presupuestario, ¿verdad? O sea, ya sabemos que el gobierno tiene un déficit de 300 billones, que son 0,3 trillones. ¿Ok? Segunda cosa, que no está aquí, pero sería bueno que también tengan esa noción porque también hay mucha confusión y estamos con números, entonces es bueno que tengan esas nociones. En español nosotros separamos los decimales con comas, 6,5, 10,0, 0,3, aquí debería haber una coma, 1,7, 1,8, y nosotros separamos los miles con puntos. Por ejemplo, si ustedes escriben 1.000.000, pueden escribir 1.000.000, como para ordenar en los miles, ¿verdad? En inglés es al revés, también es al revés, ¿ok? Entonces, y se los digo, y no se los digo como porque crea que no saben o tal. Digamos, yo sé que esto uno como que entiende que hay diferencias y las inscribe en su forma de pensar, pero muchas veces hay confusión, ¿verdad? Entonces, por eso digo, tiro el volado por si a alguien le sirve. En inglés es al revés, en inglés escriben 0,3 para decir 0,3. Entonces los puntos separan los decimales y las comas separan los miles. Entonces, otra manera de confundir la cosa. Igual cuando escriban y eso también, porque me tocó sobre todo donde trabajo, digamos, al inicio, uno tiene que hacer muchos informes y era como, pero cuidado con las comas y los puntos, cuidado con las comas y los puntos. Cuando uno trabaja en Excel, hay que tener cuidado a veces si uno quiere hacer un gráfico, y se lo digo, si uno quiere hacer un gráfico en inglés, normalmente tienen que cambiar puntos por comas para que se vea, digamos, normal. Porque en inglés les va a parecer muy raro que uno separa los números con los decimales con coma, porque ellos lo hacen con punto. Y ya, nomás como pequeña nota lingüística de matemáticas. Ya había visto en alguna vez un meme o un chiste, algo así como que billones en español, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo billones en español que en inglés, pero no, es eso de los ceros. No es una traducción directa. Entonces, bueno, acá, excepto por este punto que está mal, el déficit público que les di aquí, el déficit del gobierno es de 300 billones, entonces ese es el ahorro público. O sea, si el gobierno le faltaron 300 billones para completar su ingreso, su presupuesto, bueno, ese es el ahorro. O sea, el ahorro es eso, pero negativo. O sea, te faltaron 300 billones. El déficit es de 300 billones. Gastaste 300 billones más de lo que ingresaste. Entonces, el ahorro es negativo. ¿Ok? Desahorró. ¿Cómo se interpreta esto también? Bueno, que el gobierno va a demandar préstamos de la economía o lo que vamos a llamar después fondos prestables. O sea, el gobierno no aporta el ahorro, sino que más bien retira del ahorro. O sea, es como, en vez de ahorrar, más bien yo voy a succionar un poco del ahorro privado para financiarme yo, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero bueno, ya les di el déficit, entonces ese es el ahorro público, ¿verdad? Si nos faltaron 300 billones, ya listo, ese es el ahorro negativo, ¿verdad? Porque no estamos ahorrando, estamos desahorrando. Nos faltó plata. Luego, ¿cuántos son los impuestos? Bueno, eso lo sacan por fórmula. Si el déficit es de 0,3, ustedes pueden despejar aquí el impuesto, ¿verdad? Menos 0,3 más gasto es igual a los impuestos. Y ya les estoy dando cuántos son los gastos. Los gastos son de 2 trillones. Entonces, menos 0,3 más G, ¿cuánto les da? 1,7. ¿Qué significa eso? Bastante intuitivo. El gobierno ingresó 1,7, gastó 2 y le faltaron 0,3, que es lo que nos falta para llegar de 1,72, ¿verdad? Y ese es el déficit. Ahora, ¿cuál sería entonces el ahorro privado? Recuerden, el ahorro privado es el ingreso menos los impuestos menos el consumo. Ya todo lo tenemos. Ingresos de 10, impuestos 1,7, que lo sacamos acá. Y el consumo es de 6,5. Entonces, ¿cuánto ahorraron las familias? Bueno, 1,8, eso es lo que les sobró después de pagar impuestos y de consumo. ¿Cuánto es el ingreso nacional? Bueno, ya tenemos la fórmula también. Ingreso nacional es igual al ingreso menos lo que consume la gente menos lo que consume el gobierno. El ingreso es de 10, el consumo de las personas es 6,5 y el gasto del gobierno es 2. Entonces, 10 menos 6,5 es 3,5, menos 2, 1,5.
Listo. Entonces, ese es el ahorro de todo el país y ese es el ahorro de las familias. Noten que la diferencia entre el ahorro de las familias y el ahorro nacional, ¿qué es? El déficit presupuestario. O sea, las familias ahorraron 1,8. El gobierno, digamos, se come 0,3 y nos queda 1,5 en total. ¿Y cuánto es la inversión? Bueno, si el ahorro nacional es 1,5, la inversión tiene que ser lo mismo. En una economía cerrada va a ser lo mismo, por fuerza, ¿verdad? Todo listo, ya como para ver, para hacer un pequeño uso de las formulitas. Ok, ahora pensemos en algo con respecto a esto, muy importante. ¿Qué pasa? Y recuerden que pensando, tomando en cuenta que el ahorro nacional es el ahorro privado más el público, ¿verdad? Vamos a pensar, y esto también lo podemos relacionar con la realidad, ¿qué va a pasar si el gobierno disminuye los impuestos? ¿Ok? Es decir, supongamos en esta economía que el gobierno reduce los impuestos en 200 billones. Es decir, ya no cobra 1,7, sino que cobra 1,5. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso con dos escenarios distintos. Primer escenario, los consumidores al ver que el gobierno no les está cobrando esos 200 billones, los ahorra totalmente. O sea, 200 billones no los ahorra el gobierno, pero los va a ahorrar 200 billones no los cobra el gobierno, pero la gente va a reaccionar a eso. Ahorrando toda la plata que el gobierno no les va a cobrar. Ahora, ¿por qué la gente haría eso? Bueno, porque prevé que en el futuro se los va a cobrar. Es decir, no me está cobrando los 200 billones hoy, significa que en el futuro me los va a cobrar. Todos los ahorros, por si acaso. Ese es el primer escenario. Segundo escenario, los consumidores ahorran una cuarta parte de esa reducción, pero tres cuartos restantes los gastan. ¿Ok? Ahora, este escenario, y eso lo van a ver bastante después, a esto les llamamos la equivalencia ricardiana. ¿Sí? La equivalencia ricardiana supone que cuando ustedes reducen los impuestos, la gente va a prever perfectamente que en el futuro se los van a cobrar y se los cobran en la misma cuantía, entonces lo ahorran todos. Si esa equivalencia ricardiana se cumple, entonces pasa lo que vamos a ver. Cuando no, pues pasa esto segundo. ¿Sí? Nomás como nota al pie de página. Pero eso no es materia del curso como tal, simplemente como luego van a ver que esto se relaciona con eso. Entonces, ¿qué pasa? En ambos escenarios, lo que está pasando lo mismo, es que el ahorro público está cayendo en 200 billones. Es decir, ustedes recaudaban 1,7, gastaban 2 y les faltaban 0,3, ¿verdad? Entonces el ahorro público. Ahora, ¿qué pasa si el gobierno recauda 200 billones menos? Bueno, el ahorro público se va a hacer 200 billones más negativo, ¿verdad? Porque estamos gastando lo mismo. Ese es el supuesto, gastamos lo mismo. No es que está reduciendo los impuestos para gastar menos, no, está gastando lo mismo, solo está cobrando menos. Ahora, si el gobierno deja de recaudar esos 200 billones, entonces, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es que, espérense, creo que me perdí. Aquí. Entonces, el gobierno va a recaudar 200 billones, con lo cual el déficit público va a ser 200 billones más grande, ¿verdad? Entonces, el déficit presupuestario va a pasar de 300 millones a ¿qué? A 500 millones, ¿verdad? Pero noten que si esto pasa, ¿qué estoy diciendo? Que el ahorro público pasa de menos 0,3 a menos 0,5, ¿verdad? Pero, pero noten lo siguiente. En el primer escenario, los consumidores, ¿qué hacen con esos 200 billones? Los ahorran, es decir, el ahorro privado aumenta 200 billones. El déficit público aumenta 200 billones, pero el ahorro privado también aumenta 200 billones. Entonces, ¿qué pasa? El ahorro privado aumenta 200 billones, el ahorro público decrece 200 billones. ¿Qué pasa al final? Nada, quedan igual, se cancelan. Entonces, la inversión no va a cambiar y el ahorro nacional tampoco, porque las personas, el sector privado, los hogares, se encargaron de ahorrar todo eso que el gobierno ya no está ahorrando. ¿Ok? Si alguien no quedó claro con esta explicación, el gobierno va a recaudar menos, el gobierno va a tener un déficit más grande, con lo cual el ahorro público va a ser más pequeño, 200 billones. Pero todo ese dinero lo va a ahorrar el sector privado. Entonces, el ahorro público cae 200 billones y el ahorro privado aumenta 200 billones. Con lo cual quedamos igual. Pero ¿qué pasa si de esos 200 billones los consumidores ahorran un cuarto, o sea, 50 billones, y gastan 150 billones?
¿Qué pasa en ese caso? Bueno, el gobierno, como ya sabemos, va a pasar de un déficit de 300 a un déficit de 500. Es decir, el ahorro público va a pasar de menos 0,3 a menos 0,5. Cayó el ahorro público 200 billones. ¿Y qué pasa con el ahorro privado? Va a aumentar, pero es que ya no aumenta tanto, ¿verdad? Ya no aumenta 200 billones, aumenta solo ¿cuánto? 50, porque la gente va a gastar 150 billones y solo va a aumentar su ahorro en 50. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa si el ahorro público cae 200 billones y el ahorro privado aumenta 50 billones? Bueno, en ese caso el ahorro privado no va a ser suficiente, o el aumento en el ahorro privado, mejor dicho, no va a ser suficiente como para balancear ese decremento que va a haber en el ahorro público. Entonces, como resultado, el ahorro nacional va a caer. ¿Cuánto? El ahorro público cayó 200, el privado aumentó 50, nos quedan faltando 150, ¿verdad? O sea, el ahorro nacional va a caer en 150 billones. Como el ahorro nacional cae en 150 billones, la inversión también. Es decir, si no se cumple, y no tienen que usar esta frase, pero luego van a ver que funciona así. Si no se cumple la equivalencia ricardiana, entonces esa reducción de impuestos va a hacer que la economía se vea afectada en forma de menor inversión y menor ahorro. ¿Ok? Si la equivalencia ricardiana se cumpliera, pues no hay problema. El ahorro queda igual porque la gente se encarga de ahorrar todo eso que el gobierno no está ahorrando. ¿Ok? Pero bueno, más allá de la equivalencia ricardiana o no, cuando el gobierno reduce impuestos pueden pasar estas dos cosas, ¿verdad? Matías, decime, ¿Qué es la equivalencia ricardiana? ¿qué es eso? Era eso de que cuando el gobierno te cobra menos impuestos, lo que hace uno es ahorrarlos, porque piensa que el gobierno se los va a cobrar después. Como asumir una gente que es perfectamente previsora del futuro. Entonces el gobierno dice, no le voy a cobrar este mes 50.000 colones de impuestos. Yo digo, "Ah, está bien, no me los cobró este mes, pero seguro me los cobran en un año. Entonces los ahorras. Eso es. Ahora, no tienen que saber eso para este curso, eso como una nota al pie de página que hice yo. Lo que sí es de este curso es que cuando el gobierno reduce sus impuestos, aumenta su déficit, con lo cual el ahorro público va a caer y dependiendo de qué tan previsora sea la gente, ese ahorro puede no cambiar, o sea, el ahorro nacional puede no cambiar o puede reducirse, dado que no ahorraron todo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un pequeño modelo de cómo esto puede funcionar también con grafiquitos de oferta y demanda. Pero bueno, em, les pregunto a ustedes, de estos escenarios donde la gente ahorra todo lo que no le cobran en impuestos y donde la gente ahorra una parte y gasta el resto, ¿cuál es más realista? ¿Cuál creen que es el que se cumple en la vida real? ¿O cuál sería más plausible que ocurra en la vida real cuando el gobierno reduzca impuestos? Se pueden pensar en su propia situación. El segundo. El segundo, ¿verdad? O sea, normalmente la gente no prevé perfectamente que el gobierno se los va a cobrar después. Normalmente la gente gasta una parte y se deja el resto, ¿verdad? Ay, mira, este mes no me van a cobrar $100.000, 100.000 colones. Bueno, almuerzo, me compro me pago una cenita y el resto lo guardo. O sea, como siento que tengo mayor poder adquisitivo, lo que ya llamamos como efecto ingreso, ¿verdad? Entonces queremos consumir más por efecto ingreso. O sea, la cosa es que normalmente las personas van a querer ahorrar una parte y van a consumir otra, ¿verdad? Eso también lo decía Keynes, ¿verdad? Con su propensión marginal a consumir. Pero bueno, eso es una cuestión de macro que van a ver después. El tema es que lo más realista para pensar es que la gente más bien va a ahorrar una parte, no todo, una parte, y va a consumir el resto. Y eso tiene implicaciones muy graves, o sea, tiene implicaciones en que cuando el gobierno haga sus decisiones de aumentar o reducir el déficit público, eso nos va a afectar el ahorro nacional, o sea, eso nos va a afectar la inversión del país. O sea, el gobierno nos va a afectar bastante esa inversión. ¿Ok? Entonces, definición de ahorro, ¿verdad? Bueno, y sobre todo el ahorro privado es el ingreso que tienen las familias después de consumir y de que les ingresen impuestos. ¿Qué se puede hacer con este ahorro? ¿O cómo, en qué formas nosotros podemos usar nuestro ahorro? Podemos depositar dinero en un banco, podemos comprar bonos, podemos comprar certificados de depósitos que nos dan un cierto interés a un cierto plazo, podemos comprar acciones,
Podemos meter la plata en un fondo de inversión, podemos meterla en un fondo de pensiones también, podemos dejarlo acumular, como ya les dije, en una cuenta nuestra en un banco. Tantas cosas que se pueden hacer con el ahorro. Pueden meter la plata debajo del colchón, solo que en ese caso no estarían ahorrando en términos del sistema financiero. O sea, el sistema financiero no recogería ese ahorro y no lo podría meter en inversión. Los bancos y todos estos instrumentos tienen que darle incentivos a ustedes para que no metan esa plata debajo del colchón, ¿verdad? Y tienen que darle la confianza también de que pueden ganar dinero con eso. Inversión como tal es la compra de capital nuevo. ¿Ok? Cuando ustedes dicen, cuando en macro uno dice que invierte, uno está diciendo que está produciendo, que está construyendo algo, el capital físico le llamamos, que va a hacer que la economía en el futuro pueda crecer más o que en el futuro la economía pueda ingresar más, pueda tener un producto más grande. Por ejemplo, construir una carretera. Bueno, o sea que eso hace que la gente se movilice más rápido y pueda producir más también, y el transporte llegue más rápido donde tiene que llegar, ¿verdad? Entonces, ejemplos de inversión, que Firestone gaste 250 millones para construir una fábrica. Ya, construye una fábrica, eso es inversión. Eso es capital nuevo. Uno compra $5,000 en una computadora, en esta que tengo, por ejemplo. ¿Por qué eso es capital? Bueno, porque es mi herramienta de trabajo. Si todo el trabajo que yo hago lo hago a través de esta computadora. Y de todo el trabajo que ustedes hacen en la U y en general, si ustedes trabajan, muy probablemente también tenga que ver con la computadora. Entonces, entre mejor sea la computadora, mejor trabajo yo. Es capital. Mi familia gasta $100,000 en una casa. Construir una casa es capital. O sea, una casa es capital. Se cuenta como capital físico. Y ustedes tienen esa casa como un activo que luego pueden vender, tal vez, ojalá más cara. Y bueno, es un bien de capital. Ahora, diferenciación muy importante. Uno normalmente asocia inversión con comprar bonos acciones. Yo invierto en acciones, sí, pero en términos macro no nos estamos refiriendo a eso. En términos macro, la inversión es que compra de nuevo capital. ¿Ok? No es invertir en la bolsa, no, no, es invertir en macro, en términos macro, invertir es eso, es traer capital nuevo. ¿Ok? Nomás como para hacer esa diferenciación pequeña, en verdad. Ahora, pasemos a explicar esto o lo que hemos visto con un pequeño modelo de oferta y demanda. ¿Ok? Es decir, el mercado financiero, ya sabemos, el mercado financiero lo que va a hacer es agarrar el ahorro de las personas y distribuirlo a inversión. Ahora, ese ahorro puede tener una cierta pendiente. Digamos, podemos, o mejor dicho, lo dije mal. Podemos relacionar ese ahorro, por ejemplo, ¿con qué? Con una tasa de interés, o sea, con un incentivo, un precio que nos haga decidir ahorrar más o ahorrar menos. Asimismo, la inversión puede tener alguna relación con esa tasa de interés, ¿verdad? Y con ese modelito, bastante sencillo, como cualquier otro de oferta y demanda, solo que en vez de un precio vamos a tener una tasa de interés. Vamos a coordinar el sistema financiero y vamos a ver cómo las políticas gubernamentales van a afectar el ahorro. Entonces, supongamos que solo hay un mercado financiero, ¿ok? O sea, no está el mercado de los bonos y el mercado de las acciones, y no, hay un solo mercado financiero. Le llamamos el mercado financiero. En este mercado, toda la gente que quiere ahorrar deposita su ahorro. O sea, solo hay lo estamos simplificando, no hay todos los instrumentos que hay en la realidad, solo hay uno, el mercado financiero. Entonces, la gente cuando tiene dinero, deposita su dinero en ese mercado. ¿Ok? Cuando ustedes quieren tomar un préstamo para construir una casa o para construir o para, digamos, adquirir capital nuevo, todos los préstamos que ustedes van a tomar va a salir de este mercado, que le vamos a llamar el mercado de fondos prestables. ¿Por qué son fondos prestables? Porque es dinero que la gente ahorra y que otra pide prestado. Todos esos fondos que se pueden prestar. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes quieren comprar una casa, van a ese mercado. Cuando ustedes quieren construir un edificio, van a ese mercado. Quieren traer máquinas, van a ese mercado. Comprar una compu, van a ese mercado. Todo, para todo van a ir a ese mercado. Como solo hay un mercado, solo va a haber un precio, solo hay una tasa de interés, ¿verdad? ¿Y qué hace la tasa de interés? Se preguntarán, bueno, para la gente que ahorra, esa tasa de interés se la van a pagar. Es decir, si usted ahorra 100 colones, le pagamos el 1%, o sea, le pagamos un colón por cada 100 que ahorre. Entonces, es un incentivo para que ustedes ahorren la plata, porque así les van a pagar esa tasa de interés. Ahora, tiene una segunda cara. La tasa de interés va a afectar a la gente que pide prestado porque va a ser el precio, ¿verdad? Y si ustedes quieren comprar una casa por 100, le vamos a cobrar 1%. Entonces,
y le prestamos 100, pero usted tiene que devolvernos 101, ¿ok? Entonces la tasa de interés nos va a guiar la decisión de qué tan caro es pedir prestado. Yo pido prestado 100, bueno, si la tasa de interés es del 10%, te damos 100, pero luego nos tenés que devolver 110, entonces es más caro que cuando la tasa de interés es 1%. ¿Sí? Entonces, esto es, ¿verdad? El esquema es bastante, como ven, es bastante sencillo, es lo mismo que cualquier otro mercado que hayamos visto, solo que tenemos tasa de interés como un precio. Entonces, ¿qué pasa con estos fondos prestables? ¿De dónde vienen esos fondos? Bueno, del ahorro. Los hogares, cuando tienen un superávit, cuando les queda algo de dinero, van a prestar ese ingreso, van a mandarlo en ese mercado y van a ganar un interés, ¿verdad? Si el ahorro público es positivo, si el gobierno le queda algo de dinero, pues también va a sumar al ahorro nacional. Cuando no, más bien es como que va a tomar una parte de ese ahorro, lo hace más chiquito, ¿verdad? Entonces va a reducir esa oferta de fondos prestables. Es decir, el ahorro público y privado es la oferta de fondos prestables y la inversión va a ser la demanda, ¿verdad? Tiene bastante sentido. O sea, ustedes quieren comprar una casa, todos van a demandar esos fondos justamente para comprar la casa. Entonces, ahora sí dibujemos. ¿Qué pasa con la oferta? Bueno, va a tener una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés es más alta, significa que ustedes por ahorrar les van a pagar más. Entonces, ustedes están dispuestos a depositar más dinero en ese mercado, dado que el interés es más alto. O sea, por cada 100 colones que yo ahorre, ya no me dan 3 colones, ahora me dan 6. Entonces, gano más. Entonces, eso nos explica que la curva de oferta de estos fondos prestables tenga pendiente positiva con respecto a la tasa de interés. Por otro lado, eh, bueno, ¿de dónde viene la inversión? Bueno, puede venir de personas, puede venir de hogares que quieran, no sé, poner una empresa, o que quieran construir una casa, o que quieran comprar un carro, o de empresas como tal, que quieran pedir prestado para poner una fábrica, o para comprarse computadoras nuevas, o máquinas nuevas en general, ¿verdad? Esa es la inversión. Y esa inversión, como ya habrán previsto, muy seguramente, va a tener una relación negativa inversa con respecto a la tasa de interés. ¿Sí? Es decir, si a mí es porque eso es lo que les cobran, ¿verdad? Si la tasa de interés baja de un 7 a un 4, significa que por comprar una casa que vale 100, ya no me están cobrando 7, me están cobrando 4. Entonces es un poco más barato. ¿Ven? Entonces, cuando las cosas son más baratas, la gente quiere más, ¿verdad? Igual funciona con la inversión. Hay o otra manera de interpretarlo. Cuando la tasa de interés baja, hay proyectos de inversión que se hacen rentables. Proyectos que con 7% no son rentables, o sea, no me salen las cuentas. Pero con 4% sí me salen las cuentas. Entonces, son proyectos de inversión, estos 30 que antes no eran rentables, que la gente no iba a pedir prestada porque eran demasiado caros y que ahora se hacen accesibles o asequibles, como quieran decir. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro modelito, ¿verdad? Oferta y demanda. La tasa de interés se va a ajustar para que la cantidad ofrecida de fondos prestables sea igual a la cantidad demandada de fondos prestables, ¿verdad? Hasta ahí todo en orden, ¿verdad? Es un mercado más y va a tener las mismas leyes. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a analizar política. Primero, ¿qué pasa si el gobierno da incentivos para que la gente ahorre? Incentivos fiscales, como vamos a reducirle los impuestos, se ahorra más, por ejemplo. ¿Qué afecta eso? Bueno, la oferta, o sea, la gente tiene incentivos para ahorrar. Entonces, a la misma tasa de interés de equilibrio, la cantidad ofrecida de fondos prestables es mayor. Bueno, hay un exceso de oferta. ¿Cómo hace el mercado? Reduce la tasa de interés hasta que se vuelva a equilibrar en un punto donde va a haber más inversión, es decir, la política de incentivo fiscal funcionó, la gente ahorra más ahora y se va a invertir más y la tasa de interés bajó. Entonces hay mejores condiciones en el mercado y se invierte más. Entonces todo bien. Y a un país le importa mucho invertir porque, digamos, eso es como mantenemos y mejoramos el stock o digamos el acervo de capital que tenemos para crecer más en el futuro, para producir más en el futuro. Vamos a tener mejores carreteras, mejores casas, carros más eficientes, vamos a tener más empresas, mejores máquinas, ¿verdad? Y con eso en el futuro vamos a poder producir más y nos interesa mucho que se invierta. Entonces, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si más bien el crédito fiscal va hacia la demanda? O sea, le damos reducción de impuestos si usted pide prestado. No sé, eso sería algo extraño, pero digamos que es así. La cosa es que estamos incentivando
en la inversión por parte de la demanda. O sea, estamos incentivando a la gente a pedir prestado, que es al revés. Aquí lo que afecta es la demanda. A la misma tasa de interés hay más gente que está pidiendo prestado, hay un exceso de demanda, entonces aumentamos la tasa de interés para que más gente esté dispuesta a ahorrar y menos gente esté dispuesta a pedir prestado, hasta que llegamos a un nuevo equilibrio. Se logró lo mismo, va a haber más inversión, pero aquí el efecto sobre la tasa de interés es inverso, o sea, en vez de bajar la tasa de interés, la estamos aumentando. Depende de qué incentivemos, la oferta o la demanda. Entonces, igual invertimos más, solo que con una tasa de interés más alta, entonces no es tanto mejor para la gente que está pidiendo prestado. Depende de los objetivos, ¿verdad? Pero son dos políticas que van a tener un efecto sobre la inversión igual, parecido, no igual, el mismo, pero un efecto sobre la tasa de interés que es inverso. Ok, entonces vamos a usar este diagrama para ver qué pasa con el déficit fiscal. ¿Ok? Y voy a relacionarlo ahorita con lo que está pasando, lo que pasa normalmente cuando un gobierno tiene déficit fiscal o tiene mucho déficit fiscal. Entonces vamos a dibujar el diagrama con un equilibrio inicial normal. Ahora, vamos a ver qué se traslada cuando el gobierno tiene un déficit fiscal. Luego vamos a dibujar la nueva curva y vamos a ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nuestra oferta y nuestra demanda, ¿verdad? Ahora, si el gobierno tiene un déficit, ya vimos, ¿verdad? Si el déficit es más grande, que significa que el ahorro público es más pequeño o es más negativo. O sea, la oferta de fondos prestables, porque el ahorro es la oferta, ¿verdad? La oferta de fondos prestables con el déficit se hace más chiquita. Entonces, a la misma tasa de interés, el gobierno tiene un déficit. Entonces, se come parte de ese ahorro. Entonces, el ahorro nacional va a ser más pequeño. ¿Cómo reacciona el mercado? Ahora va a haber un exceso de demanda de fondos prestables, ya no hay tantos fondos, entonces tenemos que incentivar a las empresas a ahorrar más con una tasa de interés más alta. Y así menos empresas y menos personas van a pedir prestado. Entonces, al final, ¿qué pasa? Como el gobierno tuvo un déficit, y eso es lo que les dije ahorita o sea, si la equivalencia ricardiana no se cumple, o mejor dicho, si la gente no prevé perfectamente que les van a cobrar después, sino que consume una parte, entonces el ahorro nacional al final va a ser más chiquito. Y eso tiene efectos sobre la economía porque al final se va a ahorrar menos, se va a invertir menos y la tasa de interés va a ser más alta. Es decir, a esto, de hecho, esto tiene un nombre, se le llama efecto estrujamiento. O sea, el gobierno, como tiene un déficit, se come parte de los fondos prestables y tira las tasas de interés hacia arriba. Eso pasa en la vida real, ¿verdad? O sea, es como eso, los instrumentos financieros tienen competencia entre sí, son muy buenos sustitutos unos de los otros. Entonces, si el gobierno tiene un déficit muy grande, entonces los bonos que coloque van a necesitar requerir tasas de interés cada vez más altas, ¿verdad? Rendimientos cada vez más altos. Entonces, por ejemplo, los bancos van a decidir que en vez de prestar dinero a la gente, a lo mejor sea mejor comprar bonos del gobierno. Eso ya no es este modelo, estoy hablando de la realidad. Porque, digamos, las tasas de interés de los bonos del gobierno sube y sube y sube y sube. Entonces, las entidades públicas, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, las operadoras de pensiones, los bancos van a ver más atractivo invertir en bonos de gobierno que en otras cosas. Entonces el gobierno va a agarrar esa parte de ese ahorro. Entonces la gente en vez de construir casas, la gente en vez de construir edificios y en vez de comprar computadoras, bueno, hay muchos de esos fondos que los bancos no van a ofrecer porque está ocupado, muy ocupado, comprando bonos del gobierno. ¿Ok? Entonces se hace más atractivo el gobierno que prestar plata, básicamente. ¿Ok? Entonces, eso pasa en la vida real. O sea, si el gobierno tiene un déficit más grande, bueno, en el sistema financiero las tasas de interés van a presionarse al alza. También porque, como les dije, los instrumentos financieros son muy buenos sustitutos entre sí. Entonces, si el gobierno está teniendo una tasa de interés más alta, si usted quiere competir con esas tasas de interés, si usted quiere comprar una casa, entonces le voy a tener que cobrar una tasa de interés que compita con la tasa de interés que yo estaría ganando si estuviera comprando bonos del gobierno. ¿Ok? Esa más o menos la lógica. ¿Ok? Entonces, a esto, como ya les dije, se le llama efecto estrujamiento. Entonces, ya sabemos por qué nos interesa la inversión, ¿verdad? Es importante para el crecimiento a largo plazo, nos da condiciones para. En el caso de Estados Unidos, y ya con esto voy terminando, más bien esta clase es lo más de lo que normalmente dura, pero ya voy terminando. En Estados Unidos el déficit ha sido algo persistente, digamos, Estados Unidos es un país con una deuda pública, que de hecho aquí tengo el gráfico,
ha llegado en muchos momentos a más del 100% y actualmente, si no está en 100%, está muy parecido al 100%, ¿verdad? Lo que pasa es que por muy endeudado que esté el gobierno de Estados Unidos, la gente igual ahorra ahí porque, digamos, los bonos del gobierno estadounidense se consideran ser algo libre de riesgos, como el gobierno estadounidense siempre paga eso. Entonces el riesgo es muy bajo. Toda la gente, aunque vea que la deuda es muy alta, es como, igual van a pagar y lo manda. Obviamente es mucho más complicado que eso, pero en términos generales se benefician mucho de que por muy mal que estén y muy endeudados que estén, siempre va a haber ahorro que entre al país, porque se ve como algo muy seguro. Incluso la crisis financiera, digamos, la gente saca su dinero de activos más riesgosos y los mete en los bonos del tesoro de Estados Unidos, porque siguen siendo muy seguros, a pesar de que sea un país que está en crisis. En Costa Rica eso no pasaría. Dicen, ay, Costa Rica es muy inseguro, listo, saco mi plata de Costa Rica y ya está. No tienen esa ventaja, ¿verdad? Pero bueno, eso nomás como nota al pie. Entonces, la conclusión, bueno, ya hablamos de los sistemas financieros, del mercado financiero, cómo funcionan, armamos nuestro modelito de oferta y demanda para explicarlo. Los mercados, como ya hemos hablado muchas veces, generalmente, usualmente son una buena manera de organizar la actividad económica y en este caso de organizar el ahorro y la inversión. Em, Ok, entonces, y otra cosa, ¿por qué nos interesan el ahorro y la inversión? Bueno, eso tiene que ver con una relación que tenemos hoy con el futuro. O sea, nosotros invertimos para en el futuro poder producir más, ¿verdad? Para tener más ingresos futuro, para producir más en el futuro, para producir bienes y servicios en el futuro. Entonces, eso nos lo va a solucionar o ese problema nos lo va a mediar la inversión, justamente, el ahorro y la inversión. Ok, entonces ese sería el fin de la clase. No sé si hay alguna duda. Voy a dejar de grabar.